En el fondo del corazón, lo que más deseamos, lo que más aspiramos, lo que más queremos todos es ser felices. Ser aquello y hacer aquello que nosotros hemos pensado en la vida. Y cuando hacemos aquello que nosotros hemos pensado en la vida, hay satisfacción y alegría. Para nosotros los cristianos, que a lo largo de nuestra vida hemos ido conociendo al Señor, comprendemos que nuestra felicidad es Dios. Nuestro amor y nuestro todo, como decía San Francisco de Asís. Y como anhelaba en su vida de pecado, posiblemente sin saberlo, San Agustín, gran convertido, que una vez que encontró al Señor cambió su vida, encontró la felicidad. Tarde te amé, hermosura tan antigua, pero lo encontró. Y ahí encontró él el sentido de su vida, la finalidad de su vida, encontrando su vocación. Y la felicidad nuestra es la salvación. Y a eso nos llama el Señor. Y qué bonito ahora que estamos rematando, como decimos aquí en nuestros ambientes, los 9 días del Padre Gabriel, que nos coincidió con la fiesta de San Andrés Apóstol y Mártir. Tanto él como su hermano Pedro y los otros 2 hermanos, cuando el Señor los llama para los primeros, dice, inmediatamente dejaron todo y lo siguieron. Y con Santiago y Juan dice, enseguida, es decir, rápido. Viendo un poco a ustedes, los de más edad, tal vez los jóvenes, no tuvieron la dicha de conocer al Padre Gabriel, pues esto, lo mismo. El Padre Gabriel en su vida cristiana descubrió que el Señor lo estaba llamando y dejando tal vez otros planes en su vida, respondió a la llamada que el Señor le hizo a ser sacerdote. Estudió en Lovaina, una prestigiosa universidad ahí en Bélgica, y cuando Monseñor Luna, que apenas estaba empezando los caminos de la diócesis, ya tenía 5 años de haber venido a la diócesis, Monseñor Luna, buscando sacerdotes, encontró la disponibilidad en la respuesta que el Padre Gabriel dio al Señor cuando pensó que el Señor lo llamaba a tierras lejanas, y dejando la comodidad de Bélgica se vino a nuestras tierras. Un dato curioso en la vida del Padre Gabriel es que él, desde que fue ordenado, se ordenó por la diócesis de Zacapa. A esto se le llama incardinación, a la pertenencia. Yo soy sacerdote diocesano de esta diócesis de Zacapa, y esta pertenencia se llama incardinación. Y el Padre Gabriel, desde un primer momento, se incardinó a la diócesis
Y en esa vocación misionera, como sacerdote, el padre Gabriel encontró el significado de su vida, la alegría de su vida, misionando lejos de su tierra. Como San Andrés, que se fue lejos a predicar. Y se pudiera hablar tanto del padre Gabriel, pero unas pocas cosas bastan, y ahí lo decimos todo. El padre Gabriel pues vino en 1960, recién ordenado, y estuvo con nosotros hasta 1989, cuando descubrió quizá que su tiempo había llegado acá, y poniéndose de acuerdo los obispos, el de Zacapa y el de San Marcos, porque uno de sacerdote no decide solo, ahí voy pues. Entonces fue a parar a La Blanca, cuando La Blanca era una aldea de Ocos, en la pura costa. Posiblemente aquí tenía mejor clima, que caliente, pero un poquito más fresco que la pura playa en Ocos. Y el padre, un gran predicador popular, no hablaba con palabras difíciles que la gente no entiende. Pecado que algunos de nosotros los sacerdotes tenemos, en hablar un poco complicado. El padre era llano, directo, y hablaba clarísimo, un gran predicador popular. Yo tuve la dicha de ser compañero sacerdote de él algunos años. Estuvo acá 29 años y 21 años en La Blanca. Ya se había retirado, ¿verdad? Porque estaba enfermito, pero vivió en La Blanca 21 años. Evangelizando. Cuando yo trabajaba en el Seminario Mayor Nacional de la Asunción, la primera vez de las dos que estuve, lo fui a visitar a La Blanca en un fin de semana. Vivía en la casita de maternidad o de puesto de salud, era aldea, en una casita de tabla, acostumbrado tal vez aquí a las grandes multitudes con Santiago. Me acuerdo que lo acompañé esa noche cuando llegué y dormí en su casa. Agarró el megáfono y empezó a caminar por las calles llamando a gente. No había comunidad como tal, ¿verdad? Ahora La Blanca es distinto. Y según testimonio también de algunas aldeas acá que cuentan, no había mayor cosa en las aldeas de comunidad cristiana. No había catequistas, no había delegados, no había nada, y algunas siguen así. Pero poco a poco la obra de Dios fue adelante con los misioneros belgas. Y el padre fue uno de los primeros que empezó acá a construir comunidad, como la construyó también en La Blanca. Y comprendió que su vivir era Cristo, y ay si no evangelizaba, como dice San Pablo. Aquel predicador, aquel hombre tenaz, aquel hombre constante, aquel hombre probado de no dar marcha atrás en las cosas y de no hacer según sus gustitos personales, sino de hacer lo que debía hacer, viendo la realidad de gran pobreza en esta zona Chortí, porque antes la misión belga atendía
Camotán, San Juan y Jocotán, el padre, consiguiendo recursos, comprendió también que parte de la evangelización no solo es anunciar la palabra con la boca, sino que hizo tanta obra de desarrollo, tanta obra de promoción. ¿Para qué? Para que los más pobres en esta área Chortí llevaran una vida más digna, de acuerdo a la misma dignidad que todos tenemos como hijos de Dios. Ahí es donde se comprende la construcción de oratorios, la construcción de clínicas, la construcción de salones comunales. A veces las autoridades saludan con sombrero ajeno. El salón de Camotán lo hizo el padre. San Juan Ermita, donde funciona el básico, lo hizo el padre Gabriel. Y así podríamos decir tanta obra. Pero no las hizo simplemente por hacerlas. Las hizo por la convicción de la misericordia y del amor a los más pobres. Y cuando la iglesia hace algo en ese sentido, lo digo brevemente, hay que comprender que en la iglesia esto se le llama que se hace por subsidiariedad. Lo que el gobierno no hace porque son corruptos, tantas veces la iglesia hace obra en este sentido, pero le corresponde al gobierno. Por eso miren, a las autoridades hay que exigirles por un chorrito que andan inaugurando por ahí, tanta publicidad y tanta babosada que hacen. Y la gente dice, gracias. Hacen lo que tienen que hacer y han dejado de hacer mucho. Y por eso el padre Gabriel, el padre y la misión belga, consiguiendo recursos, fueron haciendo todo esto. Sin que fuera obligación, la obligación era del gobierno. Pero no lo hizo el gobierno. Yo apenas llevo 4 años de estar acá, voy a ajustar ahora en febrero del año entrante. Pero para nosotros los sacerdotes, aunque quedan unas aldeas donde hay que ir a pie y volarle pata, hoy es más cómodo. Llega el carro, testigo es nuestro querido padre Rogelio, que al orégano, que a guayabías y todo eso volaban patas, salían y ocupaban 3 días, se quedaban a dormir en una aldea y seguían caminando. Hoy es más fácil. Pero todo esto se debe ¿a qué? Al trabajo. Padre Gabriel, incansable en todo esto, y lo mismo hizo en La Blanca. Exactamente la misma cosa. Por el amor a Dios y por el amor a los pobres. Y yo les digo una cosa, y esto lo comentábamos algunos sacerdotes y también platicando. Yo, los 5 obispos que ha tenido la diócesis, yo he estado bajo la obediencia de ellos, ¿verdad? Y ciertamente la misión belga manejaba muchísimo más dinero que el que maneja toda la diócesis. Pero no era pisto para los padres, era pisto para las obras. Y los padres siempre vivieron muy austeros. Porque una cosa es hablar tanta babosada sobre los pobres y discos rayados, los pobres aquí, los pobres allá. Y a veces los religiosos y los sacerdotes vivimos como ricos. Dejémonos de charadas. Y muy austeros siempre aquí, la casa parroquial de Jocotán. Todo esto es testimonio.
Y el padre no hizo nada para su vanagloria, que no era candidato. Ya van a ver ustedes los políticos que atrasan obras y en tiempo de elecciones, entonces van a realizar las obras que deberían haber hecho desde hace rato. Y Jocotán no se escapa de esto. Así es. Y quien tiene claro a qué llama el Señor y entiende que su felicidad y el anhelo más grande de su vida es Dios y su reino, pues se siente contento en medio de todos estos sacrificios y luchas de la vida. Por la pandemia no pudo acompañar gente de acá, que bien merecido se lo tenía el padre, aunque nunca buscó reconocimiento, ni plaquetas aquí ni plaquetas allá. El padre Melesio, gracias a Dios, pudo ir. A mí me hubiera gustado, pero por la operación no le hago a la manejada, ¿verdad? Pero acompañamos desde acá. Que el ejemplo del padre Gabriel, de los padres que han trabajado aquí, nos lleve a convencernos que el verdadero amor a Dios se manifiesta en las obras concretas de amor al prójimo, buscando siempre una vida más digna para la gente. Jocotán, Camotán y San Juan Ermita no serían lo que ahora son sin el trabajo de los padres. Así que ningún político venga a saludar con sombrero ajeno, que ya saben ustedes. Y la Blanca no sería lo que ahora es si no es por el trabajo durante 21 años del padre Gabriel. Llegó a una aldea y lo vio ya a la Blanca hecha municipio. Pero no importa si se es municipio, si se es aldea. Lo importante es trabajar con amor a Dios para su mayor gloria y para el bien de los hermanos. Como decía San Irineo, padre de la iglesia, la mayor gloria de Dios es el hombre viviente, que tenga vida más digna. Y la mayor gloria del hombre es la visión de Dios, la comunión total con Él, ¿verdad? Y estas dos cosas fue haciendo el Padre. No solamente se hicieron obras materiales como parte del trabajo evangelizador, porque promoción y desarrollo humano va a la par de la palabra, sino que también fue predicando de modo sencillo, comprensible a todos los chortís y a toda la gente que no ha tenido posibilidad de mayor estudio. Yo oí al Padre y yo doy testimonio, un gran predicador popular que no adornaba el lenguaje con palabras que solamente unos pocos entienden y la mayoría del pueblo se queda en pinula. Que Dios tenga en su gloria al padre Gabriel, que en el día de su muerte, con toda seguridad, Jesucristo le ha dicho: pasa adelante, siervo bueno y fiel. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Y que sobre el padre Gabriel brille la luz perpetua.